Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es logaritmos parte 1. El logaritmo. El logaritmo de un número real y positivo n en base b, donde b tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. Viene a ser el exponente x al cual hay que elevar la base para obtener un número n. Es decir, si yo tengo una forma exponencial, por ejemplo, b a la x es igual a n. Esto se puede representar mediante un logaritmo, que viene a ser el logaritmo del número n sobre la base b es igual al exponente, que en este caso es x. A esto se lee logaritmo de n en base b es x, donde x va a ser el resultado, o sea, el resultado del logaritmo, x va a ser el resultado del logaritmo, b va a ser la base del logaritmo, recuerda que tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1, y n va a ser el número real positivo. Tenemos algunos ejemplos. Me dicen expresar en forma logarítmica las siguientes expresiones exponenciales. Tengo 2 a la 4 igual a 16. Para yo convertir a logaritmo, lo que voy a hacer es trabajar logaritmo de 16. Y la base va a ser la base de la potencia, que en este caso es 2. Sería logaritmo de 16 en base 2 igual al exponente, que es 4. De la misma forma acá. 4 al cuadrado es igual a 16. Convirtiendo el logaritmo sería logaritmo de 16, o sea, de la respuesta, en base de la potencia, que es 4, y obtengo el exponente, que es 2. De la misma forma acá, 5 al cubo es igual a 125. Sería logaritmo de 125 en base 5 para obtener el exponente, que es 3. De la misma forma acá, logaritmo, bueno, tengo 6 al cubo, que es 216. Sería logaritmo de 216 en base 6 para obtener el exponente 3. Tengo el ejemplo 2. Me dicen expresar en forma exponencial. Tengo logaritmo de 36 en base 6, que es igual a 2. Cuando tengo el logaritmo lo voy a convertir a forma exponencial. Este 6, que es la base, pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería 6 elevado al cuadrado. Y esto es igual al número, que es 36. Tengo logaritmo de 27 en base 3, que es igual a 3. Este 3 pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería 3 elevado al cubo. Y eso va a ser igual a 27. Logaritmo de 729 en base 3. Esto es igual a 6. Ese 3 pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería 3 elevado a 6. Y eso va a ser igual a 720. De la misma forma el último. Logaritmo de 256 en base 2 es igual a 8. Donde 2 va a pasar al otro lado y sería 2 a la 8 igual a 256. Tenemos algunas propiedades de los logaritmos. Cuando los logaritmos existen en un conjunto real, verifican las siguientes propiedades. Logaritmos de la unidad. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Por ejemplo, tengo logaritmo de 1 en la base a, por ejemplo. A puede ser cualquier número. Cuando veo esto, del número 1 siempre va a ser igual a 0. Tener presente que a pertenece a todos los números reales positivos y tiene que ser diferente a 1. Logaritmo de la base. Tengo el logaritmo del número a en la base a. Eso siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, tengo logaritmo de a en base a. Eso es igual siempre a 1. Cuando la base y el número se repiten o son lo mismos, ese logaritmo va a ser igual a 1. Donde a pertenece a todos los reales, a excepción del número 1. Tenemos acá también el logaritmo de la base 10. Representado por esta forma, logaritmo de n en base 10. Cuando tengo esta forma ya no es necesario de colocar la base 10. Simplemente se puede colocar logaritmo de n, donde n tiene que ser mayor a 0. Tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. Total 7 ejercicios. Su respectiva tarea en el libro, la página 66, los números 2, 3, 4, 6, 7 y 8. De la 67, la 2, la 3 y la 4. Página 68, la 1, la 3 y la 4. Y la página 69, la 3, la 4, 5 y 7. En estas primeras páginas lo que se va a hacer es simplemente aplicar la definición del logaritmo. En las demás son resoluciones. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me pide hallar el valor de x en cada logaritmo. En este caso tengo la letra A. Me dice el logaritmo de 4 en base 2 es igual a x. Por definición yo sé que cuando tengo el logaritmo de un número en una cierta base y me da un cierto resultado, esto se convierte en potencia. Lo que voy a hacer es aquí, esta base del logaritmo, que es 2, pasaría al otro lado y se convertiría a base de potencia.
potencia. En este caso sería un 2 y este resultado se convierte en exponente. Entonces el 2 pasaría al otro lado, se convierte en una potencia. Sería 2 elevado al x. Este x se convierte en un exponente. Y esto va a ser igual al número del logaritmo, que sería acá 4. Entonces sería 2 elevado a la x es igual a 4. Ya tengo ese resultado. Entonces, desarrollando esto, tendría que 2 elevado a la x, vamos a aplicar ecuaciones exponenciales. Este 4 es un 2 elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo decir aquí que x va a ser igual a 2. Entonces, yo tengo la respuesta para la letra B. Me dice un logaritmo de 16 en base 2 es igual a x. La misma idea. Ese 2, que es la base, pasa al otro lado. Y ese x se convierte en exponente. Sería entonces 2 elevado a la x. Esto va a ser igual a 16. Igual, acá tengo la incógnita que está en los exponentes. Tendría que 2x va a ser igual a 16. Es un 2 elevado a la 4. Entonces, por ecuaciones exponenciales, yo voy a decir que x va a ser igual a 4. Ya tengo la respuesta en la letra B. Ahora vamos a hacer la letra C. La misma idea. Logaritmo de 27 en base 3 es igual a x. Esta base 3 pasa al otro lado. Se convierte en potencia. Sería 3 elevado, este x se va a convertir en exponente. 3 elevado a la x. Esto va a ser igual a 27. Entonces tendría que 3 elevado a la x va a ser igual a 27. Es un 3 elevado al cubo. Entonces, por ecuaciones exponenciales, yo voy a decir que x va a ser igual a 3. Ahora vamos a hacer la letra D. Logaritmo de 243 en base 3 es igual a x. La misma idea. Esta base pasa al otro lado y se convertiría en potencia. Sería 3 elevado a la x. Todo esto va a ser igual a 243. Entonces tendría que 3 elevado a la x sería igual a 243. Es igual a decir 3 elevado a la 5. Entonces, pues por ecuaciones exponenciales, yo voy a decir que x va a ser igual a 5. Entonces ya tengo el desarrollo de la número. Para la letra D, x es igual a 5. Para la letra C, x es igual a 3. Para la B, x es igual a 4. Para la A, x es igual a 2. Entonces ya tengo el desarrollo del número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular el valor de A en los siguientes logaritmos. Vamos a desarrollar el valor de A. Tener presente que por definición, si yo tengo el logaritmo de 4096 en base A es igual a 4. Por definición yo sé que esta base pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería A elevado, este número de aquí se va a convertir en exponente. A elevado a la 4. Todo esto va a ser igual a 4096. Ahora, tengo que tener un número que elevado a la 4 salga a 4096. Entonces yo tendría que A elevado a la 4 va a ser igual a un 8 elevado a la 4. Entonces, por ecuaciones exponenciales, si tengo los mismos exponentes, también van a ser las mismas bases. Entonces yo puedo decir que aquí, que A va a ser igual a 8. Entonces ya tengo la respuesta en la letra A. Vamos a la letra B. La misma idea, por definición, logaritmo de 2401 en base A es igual a 4. Por definición, la base pasa al otro lado. Y nos tendría que A elevado al exponente 4 va a ser igual a 2401. Tengo que buscar un número que se eleve al exponente 4 y me salga 2401. Entonces tendría que A elevado a la 4 va a ser igual a 7 elevado a la 4. Entonces, por ecuaciones exponenciales, A va a ser igual. Si los exponentes son iguales, las bases también van a ser iguales. A va a ser igual a 7. Entonces tengo el valor de A. Vamos a la letra C. Logaritmo de 729 en base A es igual a 6. Por definición, base del
logaritmo pasa al otro lado. Se convierten en potencia, sería a elevado al exponente 6. Esto es igual a 729. Tenemos que buscar un número que elevado a la 6 salga 729. Entonces tendría que a elevado a la 6 va a ser igual a 3 elevado a la 6. Entonces, por ecuaciones exponenciales, si tienen mismos exponentes, las bases van a ser las mismas. Entonces a va a ser igual a 3. En el siguiente, por definición, la base pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería a elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 361. Tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me salga 361. Entonces tendría que a al cuadrado va a ser igual a 19 elevado al cuadrado. 19 al cuadrado es 361. Entonces, por ecuaciones exponenciales, tienen mismos exponentes, las bases van a ser lo mismo. A va a ser igual a 19. Entonces ya tengo la respuesta para la letra D. Ya tengo las respuestas para cada uno de ellos. En la A, el valor de A es 8. En la B, el valor de A es 7. En la C, el valor de A es 3. Y en la D, el valor de A es 19. Entonces ya tengo la respuesta para el número 2. Ejercicio número 3. Me piden hallar el valor de x en los siguientes logaritmos. Entonces acá tengo el logaritmo de 5 en base 25 es igual a x más 3. Por definición yo voy a decir que esta base pasa al otro lado. Entonces tendría que 25 va a ser elevado a todo esto. Todo este valor se va a convertir en exponente. Sería 25 elevado a x más 3. Esto va a ser igual al número que está aquí, que es 5. Como tengo la incógnita en los exponentes, vamos a aplicar ecuaciones exponenciales. Este 25 es igual a decir 5 elevado al cuadrado. Todo eso está elevado a la x más 3. Todo esto es igual a 5. Potencia potencia tendría que 5 va a ser igual, 5 está elevado al 2. Cuando es potencia potencia, los exponentes se multiplican, no se olvide. Sería 5 elevado a 2 por x más 3. Todo esto es igual a 5. En ecuaciones exponenciales, las mismas bases, los exponentes van a ser lo mismo. Como acá no tiene exponente, quiere decir que es 1. Entonces yo tendría aquí que 2 por x más 3 es igual a 1. Entonces vamos a desarrollar esa ecuación. Sería 2 por x, 2x más 2 por 3, 6. Esto es igual a 1. Este 6 pasa al otro lado, tendría que 2x va a ser igual a 1 menos 6 es igual a menos 5. Ese 2 pasa a dividirse, el valor de x va a ser igual a menos 5 sobre 2. Entonces ya tengo la respuesta en la número 3. El valor de x va a ser igual a menos 5 medios. Ejercicio número 4. Vamos a hallar el valor de x. Por definición, yo sé que la base, porque me dan logaritmo de 81 de base x más 1 es igual a 2. La base del logaritmo pasa al otro lado y se convierte en potencias. Sería x, que es la base, todo eso está elevado al, todo eso se eleva al cuadrado. Esto va a ser igual a 81. Tendría acá que x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Este 81 es como decir 9 al cuadrado. ¿Por qué usé 9 al cuadrado? Porque voy a aplicar ecuaciones exponenciales. Si tengo los mismos exponentes, las bases también van a ser las mismas. Entonces yo puedo decir aquí que x más 1 es igual a 9. Ese 1 pasa al otro lado, tendría que x va a ser igual a 9 menos 1, 8. Entonces ya tengo el valor de x en el logaritmo. Entonces esa es la respuesta en la número 4. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Vamos a hallar el valor de x en el siguiente logaritmo. Por definición, ya sabemos, me dicen que el logaritmo de x menos 5 en base 2 raíz cuadrada de 2 es igual a 0. Usamos la definición de logaritmos, esa base pasa al otro lado. Se convertiría en 2 raíz cuadrada de 2, todo eso está elevado a la 0. Y eso va a ser igual a x menos 5.
recordamos teoría de exponentes. Un número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces yo voy a decir aquí que 1 es igual a x menos 5. Ese menos 5 pasa al otro lado sumando, entonces tendría el valor de x, que va a ser igual a 1 más 5, es igual a 6. Entonces yo tengo la respuesta en la número 5. Vamos a hacer la número 6. Tengo el logaritmo de x al cuadrado más 2 en base 3 es igual a 3. Por definición, esta base pasa al otro lado. Entonces tendría que 3 elevado al exponente 3. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 2. Vamos a desarrollar esa ecuación. 3 al cubo es igual a 27 y esto es igual a x al cuadrado más 2. Ese 2 pasa a restar y tendría que 27 menos 2 es igual a 25 y esto es igual a x al cuadrado. Vamos a desarrollar eso. Sacando raíz a ambos, tendría que x va a ser igual a raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Cuando nosotros tenemos exponente cuadrático, debe salir dos valores para x. Entonces va a ser aquí 5 positivo y también 5 negativo. Entonces eso va a ser la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dicen hallar x y me dan logaritmo de x al cuadrado menos 15x. Todo no me dan la base. Cuando no te dan la base quiere decir que es base 10. Base 10 es igual a 2. Entonces, por definición yo puedo decir aquí que cuando te dicen logaritmo de n en base 10 es lo mismo de decir logaritmo de n. Cuando no te dan la base quiere decir que está en base 10, tener presente eso. Entonces, como acá no me dicen qué logaritmo de qué base es, quiere decir que esto es base 10. Entonces yo tendría aquí logaritmo de base 10 de x al cuadrado menos 15x, esto es igual a 2. Por definición yo sé que esta base pasa al otro lado. Entonces tendría que 10 elevado al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos 15 al cuadrado. Perdón, 15x. X al cuadrado es igual a 100. Es igual a x al cuadrado menos 15x. 100 pasa al otro lado, me quedaría 0, igual a x al cuadrado menos 15x menos 100. Tengo ecuación cuadrática, lo que voy a aplicar es aspa simple. Vamos a factorizar. Acá x al cuadrado viene de un x por x. Y 100 voy a multiplicar un 20 por 5. Como es negativo, uno de ellos tiene que ser negativo, entonces va a ser menos. Aplicando aspa simple, yo sé que multiplicando en aspa que tiene que salir el del medio. Sería menos 20x más 5x menos 15x. Entonces, el valor de x va a ser x menos 20 por x más 5. Se debe factorizar. Todo esto es igual a 0. Entonces yo puedo decir que x, recuerda que cuando se igualaba a 0, estos dos valores eran ceros. Entonces yo puedo decir aquí que x va a ser igual a 20, despejando aquí, y acá también que x va a ser igual a 5. Entonces los valores de x van a ser igual a 5 y 20. Perdón, acá es menos 5. Menos 5 y 20. Entonces esa es la respuesta en la número 7.